su honra, es para darle reconocimiento, es para darle alabanza, es para engrandecer su nombre, porque Él es poderoso, aleluya. Él es grande en autoridad, Él es excelso, Él es soberano, mi hermano. Y aquí estamos. Me das el sustento, me das las fuerzas y las energías de cada día. Pararme a trabajar, a adorar, Señor Jesús, porque tú moras en mí, en donde vaya, en donde voy, Señor Jesús. Estás tú presente, Señor, cuidando de mí, Señor Jesús. Bendice, Señor, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos, que seas tú, Señor Jesús, dando tu protección a cada uno de ellos, sustentándolos, Señor Jesús, no solamente económicamente, sino espiritualmente, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están acá, de los que no han podido llegar. Bendice, Señor Jesús, que tú seas el proveedor, que seas tú el que nos sostiene. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios vivo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. ¿Pueden pasar, mis hermanos? Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio haciendo, aleluya, mi ofrenda doy, mis diezmos doy, aleluya, mis diezmos doy, y así contribuyendo el evangelio haciendo, aleluya, mis diezmos doy. Bueno, mis hermanos, hasta acá llega el acompañamiento mío. Voy a anunciar los horarios. El martes tenemos martes de oración, donde nos reunimos todos los hermanos a una sola causa, que es a pedirle a Dios por nuestras vidas, por la obra que está haciendo acá en Oklahoma, por la obra que va a hacer con nosotros y con la obra que va a hacer con los que van a venir. ¿Ok, mis hermanos? El viernes tenemos culto a las 7 p.m. y el domingo la dominical. Bueno, mis hermanos, los dejo con mi pastor para que sea él dirigiendo la palabra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos, es estar aquí con ustedes para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, qué alegría, hermano, verlos otra vez y todos unánimes, ¿cierto? Acá reunidos. Saludamos a los hermanos que están en línea. Retomamos nuevamente la transmisión para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y quiero, hermanos, invitarles por favor a que se ubiquen. Vamos a mirar unos pasajes allí en Mateo capítulo 12, el versículo 38. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, puede decir gloria a Dios. Como usted en esta hora se sienta cómodo, hermano, recuerde que este es nuestro lugar. Estamos aquí por la misericordia y esa gracia con que Dios nos ama, amén. Recuerde que nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 12, el versículo 38. Me confirman con un amén. Allí también mi esposa nos va a colaborar, va a estar allí proyectado. Entonces vamos a ubicarnos. Yo leo el primer pasaje, usted el siguiente, y así lo hacemos antifonalmente hasta terminar en el 42. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no les dará sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Todos juntos: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar.
¿Y quién es ese más que está aquí en este lugar? El Todopoderoso. Alabanzas a su nombre. Hermano, ¿usted quiere regalarme una oración para que el Señor nos hable en esta hora? Hermano, yo le pido que usted levante sus manos, que usted le diga ahí al Señor: Señor, háblanos en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, bendito Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, tu fidelidad, Señor, con nosotros, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué no le dice ahí donde usted está: Señor, háblame en este lugar, Señor, háblame en esta hora, Señor bendito? Usa los labios, Señor, para hablar, Señor, a tu congregación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Nos disponemos, Señor, a predicar tu santo evangelio, Señor. Dios Todopoderoso, bendito Rey soberano, alabanzas a tu nombre. Qué bueno es el Señor con nosotros, mis hermanos. El Señor Jesús les bendiga a todos, hermano. Yo he titulado esta enseñanza Generación Express. Amén. Estamos en una generación express que corre, hermano, está corriendo a medida desbordada. ¿Y por qué he tomado en base este pasaje de Mateo capítulo 12? ¿Por qué, hermano? Porque la misma palabra lo dice allí en el versículo 39. Y respondiendo, y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Alabanzas a Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente allá a Mateo capítulo 11, versículo 16. Y vamos a hablar un poquito de esta generación. Recuerde que esta generación tiene una temática y es una generación de cristal, es una generación frágil que se rompe o se determina por su fragilidad humana, sentimental, social y su falta de carácter personal y de madurez, aleluya. Y allí en Mateo capítulo 11, el versículo 16, hace una connotación este evangelio que es bien importante y dice: mas ¿a qué compararé?, se pregunta esta generación. ¿Es semejante a quiénes? A los muchachos que se sientan en las plazas. Dice: y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Y por qué estos pasajes, hermano? Porque estamos en un tiempo tan delicado y nosotros, gracias a Dios, en este tiempo, aquí en este lugar, tenemos la iglesia de Jesucristo, que es un faro de luz en medio de las tinieblas. Esta generación corre de aquí para allá, están desenfrenados, no tienen características personales, están persuadidos por la ciencia, la tecnología, dependen de dispositivos, dependen de cosas y ayudas y sistemas robóticos y de la electrónica, dependen de muchos medios tecnológicos para poder subsistir. Alabanzas a Dios, porque es una generación frágil de cristal, no soportan pruebas duras, no tienen experiencias. Todo está puesto a sus manos, por eso no valoran lo que tienen. Es una generación difícil y complicada. Es una generación express en la cual quieren que todo venga automático, sistemático, con solo oprimir un botón. Necesitan las cosas ya, aleluya. Pero en medio de esta generación, y como se venía diciendo que en estos posteriores tiempos la ciencia se aumentaría, y eso estamos
estamos viendo, aleluya. Pero en medio de la ciencia hay un control absoluto y algo poderoso que detiene el avance del maligno y se llama Jesucristo de Nazaret, aleluya. Y somos testigos de la magnífica obra que Dios está haciendo en el mundo. Mientras sea predicado este evangelio, tenemos que decirle a estas generaciones que todavía hay gente que adora al Señor, que todavía hay gente que alaba al Señor, que todavía hay gente que doblamos las rodillas para clamarle al Todopoderoso. Todavía podemos decir que no necesitamos de la guía para poder, hermano, hablar con Cristo. Aleluya, alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor en esta hora, aleluya. Qué grande es el Señor. Qué bueno es su gloria. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Entonces el versículo de Mateo dice: ¿a qué compararé esta generación? Porque os tocamos flauta y no bailasteis. No quisisteis. Endechamos, lloramos, hablamos, predicamos y nada los mueve. Esta generación es difícil. Pero lo mejor de todo es que hay que cumplir ese gran mandamiento, que es predicar la palabra de Dios, que es anunciar las buenas nuevas. ¿Sabe algo que me interesa mucho en esta hora? Y quiero que usted mire del testimonio que hablaba, porque allí en Mateo capítulo 12 versículo 39 le respondieron y le dijeron: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué estaba hablando Dios con esto? Que él tenía el poder y la gloria, que lo que tenía Jonás, lo que sucedió con Jonás, iba a pasar algo similar en él, que él iba a ser muerto, él iba a ser vituperado, desechado de los hombres, pero resucitaría el tercer día en gloria y en poder, para decirle al imperio de las tinieblas que él iba a reinar sobre ellas, aleluya. Y este es el Dios que tiene la iglesia, y su nombre es Jesucristo, aleluya. Esta es la señal que necesitamos y la que tenemos ahorita, la tenemos atentamente en nuestras manos, y es Jesucristo. No necesitamos más señal. Este evangelio tiene el poder para salvar a los hombres, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 2 versículo 17 dice la palabra de Dios: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y le quisieron indagar. Respondiendo, Jesús les dijo: destruid este templo en 3 días y lo levantaré. Y ellos dijeron: ¿cómo? ¿Que lo va a levantar? Si esta maravilla, esto que usted ve, tantos años duró para hacerlo, y usted viene a decir que usted tiene el poder y la potestad para tumbarlo, destruirlo y volverlo a armar en 3 días. Está loco, le dijeron a Jesús. Pero lo que ellos no entendían, los judíos, aleluya, gloria a Dios, es que estaba hablando de sí mismo, de su cuerpo, de la gloria, del poder, del rescate divino que iba a hacer por la humanidad. Y ellos no lo entendían porque estaban ciegos, pero usted y yo sí lo entendimos. Él murió, hermano, y resucitó, y está más vivo que nadie en esta hora, aleluya. Y alabanza sean a su nombre en esta hora. Aquí tenemos al Todopoderoso que está en medio de nosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero aquí está Jesucristo, aleluya. Él tiene todo el control y la autoridad, aleluya, en medio de esta generación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la iglesia en este tiempo? Ser esa luz que alumbra las tinieblas, aleluya. Usted es luz en medio de esta generación. Alabanzas a Dios. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
versículo 21. El versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿de qué se acordaron sus discípulos? Se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Se acordaron de que ese Nazareno, lo que predicó estando con ellos en vida, se iba a cumplir. Aleluya. Y Dios ya lo hizo patente, lo hizo manifiesto. Y fuera de eso, hermano, nos ha dado autoridad, poder y un Espíritu Santo para sostenernos en esta generación y en este tiempo de gracia que se está complicando, porque estamos peor que los días de Noé, hermano, allá cuando se presentó el diluvio. Estamos peor que esos días. Nosotros tenemos una fisura y tenemos solamente, hermano, una cortina social, pero realmente este mundo está, mejor dicho, en unas condiciones terribles, para ir a esa conclusión en esa palabra. Y esta generación express, hermano, está siendo parte de esto. A mí me asombra algo que se ha levantado por las redes y en estos días, hermano, una tendencia inclusive en Centroamérica, Suramérica, ha permeado ciertos países. Ahora hay una pérdida de identidad que los niños, los adolescentes, inclusive adultos, hermanos, se están creyendo un perro, un pájaro. Hermano, están diciendo: sáquenme con una cadena, llévenme a un lugar, a una zona verde, me pongo una máscara, me creo un zorrillo, una ardilla, un gato, y hacen gestos como los animales. Hermano, eso es un plan diabólico, porque estamos viendo que esta generación de cristal, esta generación express, no tiene, hermanos, cimientos, no tiene, hermano, una cobertura, una madurez, no tienen un encuentro con el Señor. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que guardar la identidad, porque tenemos un poder maravilloso y esa identidad es celestial y nos la dio Jesucristo. Aleluya. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos adelante, llevando esta antorcha encendida que se llama el Evangelio de Cristo. Yo no sé si usted lo cree. Aleluya. Podemos ser anticuados, podemos ser diferentes, pero esto es lo que hay en Oklahoma, y Dios te escogió a ti y me escogió a mí para alumbrar en este pueblo, en esta ciudad. Aleluya. Y somos diferentes. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Estamos aquí alumbrando las tinieblas de Oklahoma. Aleluya. Y aquí sí recibimos a esos que tienen una identidad falsa. Porque usted quiere una verdadera identidad, esa la da Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos estaban perdidos en deleites y pecados? Y Jesucristo metió la mano y ese borrachito se convirtió en una persona diferente. Aleluya. Ese hermano que estaba desahuciado por el cáncer y la enfermedad, yo le tengo una solución. Se llama Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién nos cambió y nos transformó la mente? ¿Quién nos hizo diferente? Jesucristo. Y si es verdad que nos lavaron el cerebro. Sí, Señor. A mí me lavaron el cerebro desde la coronilla hasta los pies, y me lo lavaron con una sangre derramada en la cruz del Calvario, porque por su sangre, por su llaga fuimos nosotros rescatados y curados. Aleluya. Ese es un poder muy grande en esta hora. Oh, qué bueno es el Señor. Una generación express, pero aquí estamos los que tenemos la senda antigua, donde vamos por ese camino, donde sabemos quién es el Todopoderoso, y ya lo había dicho que iba a suceder esta clase de cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 7 versículo 15. Esta generación express desea las cosas más fáciles, un evangelio más sencillo, más liviano, hermano, un evangelio barato. Quiere esta generación express. Usted sabe que allí en el versículo 15 de Mateo capítulo 7 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
No. Por el fruto que produce aquel líder transformado de lobo, allí escondido como una mansa oveja, tiene que producir un fruto, tiene que producir una mentira, aleluya. Y aquí, hermano, lo que me gusta de estos frutos es que tanto como el líder, tanto como, hermano, usted que está aquí en esta noche, nosotros, Dios nos conoce por nuestros frutos, porque tenemos que amarle a Él con todo corazón y sinceridad en esta noche. Aleluya al Señor. Todos estamos aquí, pero Dios nos conoce a todos. Dios sabe y nos hace un análisis aquí, un escáner celestial. Todos los días, hermano, el Señor está con nosotros. Así todo buen árbol, versículo 17. ¿Da qué? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué dice? Da frutos malos. No puede, es que es ilógico el buen árbol dar malos frutos. No, ni el árbol malo dar frutos buenos, porque sería contrario. Es equivocadamente errado, ¿cierto? Lo que está, hermano, bueno, produce cosas buenas. Lo que está malo, produce cosas malas. Entonces, hay una tendencia en esta generación express que dice, no, pero yo también soy cristiano, hermano. Yo también me comporto, yo también amo, doy buenas obras, hago buenos gestos con la gente, amo, soy amoroso, mire mis gestos, soy hospedador, soy ayudador, hago una cosa y la otra. Pero usted va a ver los frutos de esa persona y no tiene muy buenos frutos. Se está engañando a sí mismo. Me voy a poner yo de ejemplo. Yo puedo tener esta corbata y este traje en esta noche. Y puedo vestirme, hermano, como usted me ve aquí con estos zapatos o como usted quiera verme. Pero yo puedo ser una apariencia en esta noche. Pero realmente quien me conoce a mí se llama Jesucristo y sabe si yo estoy dando los frutos que Él quiere que yo dé. Pero por eso, hermano, por nuestros frutos el Señor sabe quiénes somos nosotros. Gracias a Dios, en esta iglesia tenemos una identificación celestial y se llama Espíritu Santo y se llama Jesucristo, el cual produce en nosotros un gozo eterno y un agradecimiento. Estamos en esta noche porque agradecemos a este Dios bendito. Por eso estamos aquí, hermano, porque le obedecemos y le amamos. Si yo preguntara, hermano, ¿usted está en esta noche aquí porque yo le dije que viniera? No, porque usted ama al Señor, aleluya. Porque usted adora al Señor, porque usted le está sirviendo a este Dios amado, a este Dios glorioso. Y de lo que usted recibe, de lo que usted se nutre a solas con Él, ese fruto usted lo da. Usted da buena palabra, usted da buen consejo, usted tiene amor, usted tiene un sentido de unidad aquí en este lugar. Porque usted da frutos en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero el versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado ¿a dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios, que nosotros todos los días tenemos que analizarnos, ¿cierto, hermano? Porque nosotros somos ese buen fruto, Señor Jesús. Ayúdanos todos los días. Mateo capítulo 24, versículo 36. El Señor habla con autoridad en este pasaje, haciéndole saber a la gente y diciéndole a los falsos profetas, diciéndole a sus hijos que saben que producen fruto, que no se dejen engañar en esta generación express. Hermano, es sorprendente, pero claro que la palabra de Dios se cumple, porque este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, hasta lo último, hermano. Y estamos viendo que la tecnología es un medio preciso para que este evangelio se expanda. Usted abre las redes sociales y usted tiene un menú amplio de iglesias, hermano, de eslogans, de nombres, y usted ve cantidad de líderes ahí, hermano. Usted ve cantidad de gente tratando de dirigir esto, pero el único ángulo y la puesta
está la piedra puesta ahí en ese ángulo. El único que es poderoso se llama Jesucristo, pero los edificadores tratan de hacer doctrinas mentirosas, no predican conforme a la Biblia, porque esta generación express desea oír cosas fáciles. Pero qué bueno que usted y yo somos entendidos en esta noche y sabemos el Espíritu de verdad, y lo tenemos a Él en esta noche, hermano. Él es nuestra guía, Él es nuestro camino, Él es la lumbrera en medio de tinieblas, Él es el poder, Él es el gran yo soy, Él es el Rey de Reyes. Aquí está. Yo creo que Él se merece un aplauso tuyo en esta noche, porque aquí está Jesús, el más poderoso, el más grande, el más eterno, el más hermoso. Aleluya, alabanza sean a su nombre. Aquí está el Todopoderoso. El Señor lo dijo en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún, ¿qué dice? Los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. ¿Cierto? Versículo 37, interesante. ¿Qué dice el versículo 37? Mas como en los días de Noé. Dios hace esta comparación y la podemos ilustrar en esta noche. Permítame usar un poco mi imaginación, permítame. Y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Alabanzas a Dios. ¿Por qué así será la venida? Ahí está, ¿por qué? Versículo 38. Como en los días antes de ¿qué? Del diluvio estaban, ¿qué estaban haciendo? Comiendo. Vayan teniendo esta lista presente. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró ¿quién? Noé en el arca. Imagínense que hasta el día que Dios cerró las puertas del arca, hasta ese día había maldad allá en ese tiempo. Y esto de pronto lo sintetizamos y decimos, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y usted dirá, y de pronto alguno por ahí que está en la red dirá, pero yo no veo nada de malo eso ahí, pastor, ¿cómo así? Es que es pecado estar comiendo, estar bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lo está hablando literalmente, porque en ese tiempo la maldad de los hombres había subido a la presencia de Dios. Había una corrupción tan grande que inclusive Él lo dijo, me dolió haber creado al hombre y a toda ave que vuela en el cielo y todo reptil que se arrastra. Me lamento por ellos, me arrepiento. ¿Se imagina el Señor diciendo las palabras? Se arrepintió. ¿Cómo sería la maldad de aquellos tiempos? Ahora yo le pregunto a usted, según las estadísticas de este país, según la universidad de Harvard, según otras universidades, la de San Francisco y otras, entre otras, han hecho estadísticas mundiales de gente que cada 5 minutos está siendo muerta, asesinada, secuestrada, violada en el mundo en esta misma hora, hermano. Y eso no es nada. Usted ve, y no quiero entrar en detalles para no hacerlo sentimental, muchas cosas están pasando que tienen a Dios en un estado, hermano, que está diciendo, esto ya no aguanta más. Pero gracias a Dios estamos en ese tiempo de esa misericordia, de esa gracia, esos brazos abiertos, Dios queriendo, diciéndole a la humanidad, venga que yo te amo, venga que yo te perdono, te quiero rescatar, te quiero salvar. Ese es el tiempo oportuno, aunque estemos en este tiempo de la generación express, pero todavía quiero decirle a esa generación que hay un Dios todopoderoso, que hay un Jesucristo que salva y que sigue diciéndole a las almas que son de Él. Hay poder en esta noche, aleluya. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Tiempos peligrosos. Estamos peor que los días de Noé. No, hermano, no diga eso, porque yo amo este tierrero aquí en este mundo. Yo no amo este tierrero. Yo quiero prepararme para irme con Él, donde no va a haber más tierra, sino otra clase de material. Aleluya. Quiero estar en la gloria con mi Señor Jesucristo. Hay que prepararnos, hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos. Alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 39? Y no entendieron hasta dónde, hasta que vino el diluvio y se los ¿qué?
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, ¿usted no le asombra todo lo que está pasando? Usted prende la televisión y esas noticias amarillistas por todo lado, prácate, praca por acá. Hermano, imagínese que la hija del hermano fulano de tal ahora se cree un perro. Hay poder en el nombre de Jesús. Eso no es nada. Se van a ver cosas peores. Y eso que para no hablar mucho y halagarnos con este tema, pero se van a ver cosas peores, demasiado peores. Y entonces nosotros, en vez de ocuparnos a predicar el evangelio, tenemos son posturas teológicas y posturas que decimos, es que yo pienso así, es que esta literatura y este escrito debería aplicarse así y hacerlo de esta manera, hermano. Y usted no sabe que estos capítulos como de Mateo 24, nosotros podemos darle una doble aplicación. Alabanzas a Dios. Sí, se aplica, sabemos, para el pueblo de Israel, es verdad, pero hay algunos versículos los cuales los podemos poner como aplicativo en este tiempo, como ejemplo, hermano, y como advertencia para la iglesia. Alabanzas a Dios, para escapar de las pruebas venideras y de lo que viene. Versículo 40 dice: oh, gloria a Dios, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mi pregunta en esta noche me la hago a mí mismo. ¿Estamos cuidando para que el enemigo no mine nuestra casa? Porque el Señor está a las puertas. Versículo 44. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Versículo 45. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es ese líder? ¿Quién es ese sacerdote? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo, ¿cómo? Así, teniendo cuidado de su vida espiritual. De cierto que dice: os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor, ¿qué? Tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, parecido como en el tiempo de Noé, comían, ¿qué dice? Bebían y se daban en casamiento, ¿cierto? Como algo parecido, ¿cierto? Comienza a comer y a beber con los borrachos. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Eso quiere decir que si nos comenzamos a descuidar todos, empezando desde aquí, espiritualmente, estamos peligrando. El enemigo está poniendo pequeñas minas. Y esas pequeñas minas que van minando nuestro espacio personal, nuestra vida espiritual, puede ser un problema en este tiempo tan peligroso, en esta generación expresa. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. Alabanzas a Dios. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los que. ¿Qué dice el versículo 51? Mateo 24, 51. Y lo castigará duramente aquel siervo que comience a descuidarse. Pondrá su parte con los hipócritas, y allí será, ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Y eso quién lo dice? El Señor. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Y volviendo un poquito a enfocarnos en el tema principal de esta generación, quiero reiterar Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, que anunció en Nínive, que dejó un legado por medio de su predicación, que fue ese que habló de que habría juicio con Nínive, que se arrepintieran todos los que estaban allí. Pero ¿qué pasó? Se arrepintieron, pero si usted mira bien los pasajes, al tiempo prevaricaron y volvieron a tomar sus situaciones, se descuidaron, no perseveraron. Aleluya, alabanzas a Dios. Se perdieron, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 1. Quiero hablar porque esta iglesia, hermano, en medio de esta generación express, quiero decirle algo. Tenemos la iglesia más poderosa, que se llama Jesucristo, que es el cuerpo más, hermano, perfecto, unido entre sí, hermano. Usted, Cristo, como la cabeza, la iglesia como el cuerpo, y usted como miembro del cuerpo de Cristo, es la unión más perfecta que usted está en esta hora, aleluya, y pertenece en esta hora. Usted sabe, los científicos se asombran. Usted solamente mire un estudio del cuerpo humano y dice: wow, qué tremendo es el estudio sobre el cuerpo humano. Qué maquinaria, qué perfección es el cuerpo humano. Autónomos con el espíritu del alma que nos dio la vida y todo esto. Y se asombra la ciencia. Pero sabe, es la perfecta unidad del espíritu. Se llama la iglesia del Señor. Alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y a qué te llamó el Señor? Dice: con toda ¿qué? Por favor, ayúdeme con esa palabra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos ¿con qué? Los unos ¿en qué? Entonces, todos los que estamos aquí, estamos juntamente, todos unidos, hermano, estamos labrando el edificio de Cristo en amor. Nosotros, hermanos, no estamos perdiendo el tiempo aquí. Nosotros no somos una casualidad de tiempo, de espacio. Nosotros no somos eso. Nosotros nos estamos, hermano, ayudando mutuamente para que el cuerpo de Cristo crezca, hermano. Nosotros vamos creciendo con Cristo cada día, en perfección, en amor, en unidad, aleluya, en fe, aleluya. Estamos aquí con Él. Qué bueno es el Señor. Solícitos en guardar la ¿qué? Efesios 4:3. La unidad de ¿qué? El Espíritu. Entonces nosotros somos un grupo o una unidad en el Señor. Una unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Un qué? Efesios capítulo 4 versículo 4, ¿qué dice ahí? Yo quiero que lo ponga aquí. Dice: un cuerpo y un ¿qué? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una carrera, una vocación. Nosotros no tenemos una división. Nosotros no creemos en varios dioses, no creemos en tres, ni creemos en dos. Creemos en una sola doctrina fundamental que la estableció el Todopoderoso llamado Jesucristo. Amén, amén. Sí, Señor. Siéntase identificado con esto y el versículo siguiente nos lo confirma. Nosotros somos ¿de qué? De un solo Señor. Nosotros tenemos una sola fe y nosotros solamente tenemos un bautismo, y el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados y para recibir la vida eterna. Yo no sé si usted lo cree en este tiempo, pero yo lo creo. Creemos en Jesús. Fácil, sencillo. Versículo 6, ¿qué dice? Un Dios, ¿cierto? Título, ¿cierto? Y Padre, título de todos, el cual es ¿qué? Sobre todos y por todos y en todos. Título, usted primero fue ¿qué?
Hijo, ¿cierto? Después fue ¿qué? Padre, ¿cierto? Y usted es un espíritu, y el Señor es uno, y su nombre es uno, y Él es poderoso, y Él es el más grande, y Él es el eterno, aleluya. Sino que, hermano, no confundamos. No quiero entrar en detalles porque ese no es el tema de hoy. ¿Qué dice el versículo 7? Que es bien interesante. Pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, pregunta, está fácil. Ahí está la misma respuesta. Si usted está confundido, si cree que son 2 o 3, ahí está la misma respuesta. Y eso de que subió, pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí está. ¿Se acuerda? Señal le será dada, pero la señal del profeta Jonás, que estuvo allá, que eso mismo hizo Jesucristo, allá murió, resucitó en poder, en gloria. Y ese es el Dios que predicamos en esta hora. Pero ese mismo que murió, resucitó en gloria y en poder. Es que Jesús no murió. Hay unos conceptos, Jesús murió, no. El que murió fue esa carne que estaba ahí, pero Él se glorificó en la carne, aleluya. Resucitó y nos dio poder, autoridad. Y esta es la iglesia de Jesucristo, aleluya. Alabanzas a su nombre. Esta es la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. El que descendió, versículo 10, es el mismo. Ahí no hay otro ni hay otros. Es el mismo que también subió por encima, ¿qué dice? De todos los cielos para llenar lo que todo. El Señor lo llena todo. Alabanzas a Dios. Y ahí entonces, cuando Él estaba aquí en la tierra, y entonces ¿con quién oraba ya el Padre? ¿Y con quién hablaba allá en el monte? ¿Y qué era lo que hacía? No, pues el Señor, cuando el profeta Juan lo vio, dijo, el reino de Dios se os ha acercado, esa gloria que lo llena todo. Dios estaba llenándolo todo absolutamente, aleluya. Esto es poderoso. Ese mismo Dios que lo llena todo, claro, estaba ahí presente. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Versículo 11. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Yo no sé qué don Dios te dio en esta noche. Tú solamente sabes. Y Dios. Pero ahí está el siguiente versículo que dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a quién. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de quién. Entonces aquí todos, lo que sabe el hermano Samuel, lo que sabe la hermana Sandra, lo que saben aquí los hermanos, el Espíritu que Dios dio, nos estamos edificando en el cuerpo de Cristo. Esto es poderoso, aleluya. Somos, hermano, el cuerpo de Cristo. Fácil, sencillo. Y nos estamos perfeccionando. Cada uno de nosotros nos estamos edificando en el versículo 13. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo siguiente, hasta que todos, ¿cierto? Está claro, pero aquí dice el versículo siguiente, ¿para qué? ¿Ya qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, porque nosotros no pertenecemos a esta generación. Hacemos parte de ella porque estamos en medio de ella, pero nosotros estamos, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que rescatarlos para que hagan parte del cuerpo de Cristo, para que sigan edificándose en el Señor, porque a eso nos puso el Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, aleluya, alabanzas a su nombre. Pero ¿qué nos da la recomendación, la palabra? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso es lo que quiere esta generación express. Un evangelio barato,
mediocre, donde le acomoden, donde pueda servir cómodamente, donde haga la trampa, pero también haga el bien, donde le sirva al mal, pero también le sirva al bien. Eso son doctrinas de error. Solamente aquí hay una doctrina verdadera y se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. El que quiera tomar su cruz y seguir a Jesús tiene que pagar el precio. ¿Y cuál es? La santidad, el temor, el compromiso, amarlo a Él para llegar a la victoria que es en Cristo Jesús, la vida eterna. Aleluya. Alabanzas a Dios. Por eso, hermano, no es el que más corra ni el que más sepa, sino el que lleve buenos frutos. Ese es el que permanece en la presencia del Señor. Y aquí estamos. Dios sabe cómo te ha sostenido. ¿Qué dice el versículo 15 de Efesios capítulo 4? Sino que, ¿qué dice ahí? Por favor, ¿me ayuda? Yo quisiera que usted leyera ese versículo. Ya vamos terminando. Sino que, ¿cierto? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Alabanzas a Dios. Y permítame mi humilde opinión. Si este libro de Mateo 24, con esta parte termino, apenas el tiempo, tiene una doble aplicación, porque se ha puesto, vuelvo y lo reitero, en contextos, en polémicas teológicas, en posturas. Hermano, no predique eso a la iglesia. Porque Mateo 24, empezando, que Mateo capítulo 24 ni siquiera en el canon judío, o como usted lo quiera llamar, de Israel, allá de Oriente Medio, ni siquiera está en el canon de ellos, porque ellos no lo aceptan. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento ni los evangelios, no lo quieren. Empezando desde ahí, alabanzas a Dios. Ellos no tienen esto, hermano. Pero, hermano, yo quiero decirle esto. Ellos ni siquiera creen en el Hijo del Hombre, que es Jesús. Y en los primeros versículos que contienen las advertencias claras de la apostasía y la venida del Señor Jesucristo, Mateo 24:3, quiero leerlo hasta ahí, y quiero leerlo hasta el versículo 14. Estos primeros versículos lo podemos aplicar, hermano, actualmente para la iglesia. Vuelvo y lo reitero, como, hermano, un contexto, hermano, y una aplicación espiritual para tener cuidado, porque es real lo que estamos viviendo en esta generación express, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Mateo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá? Como le pedían allá en algunos pasajes a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué yo reitero este pasaje? Porque estamos viendo y viviendo en una etapa tan difícil, hermano, de una generación frágil de cristal. Usted sabe que hay gente que no le gusta esto, porque ven este evangelio tan complicado. Hay adolescentes y jóvenes en las escuelas que no quieren saber de esta palabra, porque lo ven, hermano, como una dictadura, una atadura para su vida desenfrenada, como la llevan. Pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo estamos en medio de esta generación para decirle a nuestros hijos, a nuestros familiares, hermano, que Cristo sí les ama, que hay una esperanza, que hay un evangelio que transforma, que cambia la vida del ser humano, y se llama Jesucristo.
de Nazaret. Alabanzas sean a su nombre. Y entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ya lo sabemos, eso siempre ha estado, y todo esto será principio de dolores. Nosotros no seguimos las señales, no estamos pendientes de las señales, sino que andamos y tenemos que procurar estar en el Espíritu. Alabanzas a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser espirituales, estar en una relación con Cristo, en oración, en comunión con Él, y estar listos para cuando venga el Señor. Pero nosotros no estamos, que Apocalipsis, que dice que hay un eclipse de tal, que se va a presentar en tal lado, que eso va a ser, que eso es una señal. No, nosotros no creemos en eso. Sí va a acontecer ciertas cosas que eso nos indica, hermano. Es que la misma naturaleza está gimiendo por ser redimida. Hermano, mire cómo ha cambiado ahora en Sudamérica. Cae hasta, hay cosas que caen, nieve que caen en ciertas áreas donde nunca imaginábamos, porque es que esto está dando un trasfondo, y esto va a cambiar y va a seguir aumentando la maldad. Pero mientras se aumente la maldad, hermano, la gracia y la misericordia de Dios, desde que esté la iglesia todavía va a haber oportunidad. Hoy es el día aceptable para recibir a Cristo. Si algún amigo nos está escuchando en línea, hoy es el día. No esperes para mañana. No, hoy es el día. Dice Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Empezando desde ahí, que si no pudiéramos darle un aplicativo a estos versículos, a este capítulo, hermano, el nombre, nosotros hemos aceptado el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. No quiero entrar en detalles. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse, versículo 12, ¿qué dice? Y por haberse multiplicado, ¿qué? En esta generación express, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Por eso dicen ser de nosotros, pero realmente no son de nosotros. Porque cuando usted ve los frutos de esas personas, no actúan conforme al Evangelio de Cristo. No actúan conforme a la voluntad de Cristo. Por eso, usted quiere, hermano, determinar un verdadero servidor de Dios y una servidora de Dios, cómo habla, cómo se comporta, los frutos que da y lo que hace por Cristo, y la fidelidad y el temor que sienten por servir a este Dios. Usted va a ver un perfil exactamente a la voluntad de Dios. Si usted no lo ve por ahí, olvídese, hermano. Olvídese, aquí ninguno podemos. Yo personalmente soy un puente para predicar la palabra, pero yo no lo puedo cambiar a usted. Alabanzas a Dios. El que hace la obra es el Señor Jesucristo. Mas el que persevere, ¿qué dice ahí? El versículo 3, me gusta personalmente mucho. ¿Qué dice? Mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el domingo. No, el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Y qué más? ¿Qué más dice ahí? El versículo siguiente. Hasta ahí. Quiero hacer esta introducción hasta ahí, porque me parece que este aplicativo para la iglesia se puede dar hasta aquí. A mí personalmente me parece. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabanzas a Dios. Y entonces el consejo para usted, mi hermano, en esta noche, se lo quiero regalar rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quiero leérselo hasta el versículo 8 para que nos lo llevemos todos en esta noche en nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Te encarezco delante
de Dios y del Señor Jesucristo, 2 Timoteo 4:1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Alabanzas a Dios. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Alabanzas a Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina en esta generación express o de cristal, alabanzas a Dios, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Prenda el YouTube. ¿Quiere ver maestros conforme a sus propias concupiscencias? Prenda YouTube y busque. Por lo general siempre usan el rótulo pentecostal. Iglesia pentecostal tal, iglesia pentecostal tal. Y hermano, el rótulo, el eslogan no salva, no salva. Eso, ¿quién le dijo? Sáquese eso de la cabeza. Eso no salva. Lo que salva es la palabra de Dios. Lo que salva es tener una relación con Jesucristo. Eso es lo que salva. De resto, olvídese. Olvídese. Puede parecerse, puede ser igual, pueden cantar igual, pero mira, ubícate en el nombre de Jesucristo. Puede ser muy chévere, puede ser que te la pongan fácil, pero por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Porque al Señor nadie lo va a engañar, hermano. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú, hermano, en esta noche, pero tú sé sobrio ¿en qué? En todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra ¿qué? Evangelista. Cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué dice Pablo? He peleado ¿qué? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ese Pablo sí que guardó la fe. Aleluya. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a guardar la fe? Por lo demás, ¿me está guardada qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, mire lo que dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Alabanzas al Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Pastor, es que yo tengo mi iglesia, empezando que no es tu iglesia. Tú no la pagaste en la cruz del Calvario. No es tuya. No son los rótulos, no salvan. No todos los que dicen Señor, Señor, Dios los va a llamar. No todos los que dicen Señor en tu nombre. Sí, claro, ese día compadeceremos todos ante el tribunal de Cristo. Pero hay que tener en cuenta algo, que por sus obras, por sus frutos, usted será conocido delante del Señor. Hermano, vea, desde el líder aquí a todos los que estamos, los frutos, hermano, cada uno el Señor, tenemos que darle cuentas al Señor y cada uno el Señor dará su pago. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no se acuerda que estamos, hicimos, no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Alabanzas a Dios. Quiero pedirle el favor a mi esposa si me pone este último pasaje para orar. Cantares capítulo 6 versículo 8. Yo quiero darle a usted una pauta. No es el eslogan, no es el letrero, es lo que dice la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es la que salva, la que perdona, la que transforma la mente, el corazón, aleluya. Es la palabra y la autoridad de Dios. Pero quiero que te ubiques en esta noche. Cantares capítulo 6 versículo 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Claro que hay muchas doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, aleluya. Y dice las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es? Esta es la iglesia de Jesucristo. Usted es la iglesia de Jesucristo. Si usted obra conforme al Espíritu y hace la obra conforme al Espíritu y da los frutos conforme al Espíritu, como Dios lo quiere, usted es iglesia. Aleluya. ¿Quiere orar conmigo en esta hora? ¿Quiere decirle al Señor ahí donde usted está? Gracias, Señor, que estamos en esta generación tan difícil. Una generación expresa, Señor. Pero tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escapar, Señor. Oh, bendito Dios, guárdanos, porque estamos en medio de esta generación, Señor. Pero estamos ahí, Señor, para ser diferentes, Señor. Para hacer luz, Señor, en medio de tinieblas, Señor bendito. Estamos aquí, Señor, porque nos has puesto como atalayas para llevar tu palabra, Señor. Para llevar, Señor, esa sal que sazona este mundo, para incomodar los oídos de aquellos adolescentes, de aquellos jóvenes, para decirles que Cristo es verdad, para decirles que Cristo es real, que somos de Él, que pertenecemos a Cristo, porque Él es la cabeza de esta iglesia. Él es la cabeza. Nosotros, esta iglesia, es el cuerpo, y usted, mi hermano, somos miembros del cuerpo de Cristo. Esta es una unión perfecta, aleluya. Esto es una unión perfecta, aleluya. Esto es espiritual. Hay poder en el nombre de Jesús. El diablo te quiere callar, pero en esta noche hay poder. El diablo te quiere decir: tú no eres capaz, tú no puedes hablar. No, sí, Dios te puso como en medio de esta generación, como una voz, como una trompeta en medio del desierto, para decirle a esta gente, a estos adolescentes, a estos jóvenes, decirle a los hombres y mujeres que todavía hay una esperanza, que tenemos un Dios muy grande, que todavía está Jesucristo en medio de nosotros, aleluya. Yo no sé si usted lo cree, mi hermano, pero tenemos un Dios poderoso. Yo me aferro en esta noche a mi Señor cada día más, para decirle: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a edificar tu cuerpo, ayúdanos, Señor, que con paciencia, que con amor, Señor, haciendo la obra para el Señor. No se le olvide a usted que esta obra, aleluya, es para la gloria del Señor Jesucristo, que lo que hacemos en este lugar es para su honra, es para darle reconocimiento, es para darle alabanza, es para engrandecer su nombre, porque Él es poderoso, aleluya. Él es grande en autoridad, Él es excelso, Él es soberano, mi hermano. Y aquí estamos los hijos de Jesucristo. Nos reunimos para reconocer que no hay otro como Él, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Señor bendito de la gloria. Tú eres bueno, Señor Jesucristo. Tú eres bueno. Yo le voy a pedir a mi esposa, por favor, venga.
Yo quiero pedirle que cantemos una alabanza para despedir. ¿Por qué no le damos gracias al Señor, hermano? Yo siento de parte de Dios que podemos cantarle, o así sea algo sencillo, una estrofa, pero para decirle a Él gracias, para decirle a Él gracias. Yo no sé cómo fue tu día, yo no sé cómo te fue hoy, yo no sé lo que hiciste hoy, pero qué bonito sería decirle a Él gracias en esta noche, decirle gracias por oírme, gracias, Señor, por guardarme, gracias por darme, Señor, ese aire para respirar, darme fortaleza, Señor, por guardarme. Muchas veces, hermano, no somos dignos de su misericordia, pero Él nos ama con ese amor, hermano, ese amor, esa misericordia. Y aquí estamos en esta noche, que aunque estemos en tiempos peligrosos, pero el Señor está con nosotros. Él no se ha olvidado, Él está aquí. Aquí está Él, aquí está Él. Él está aquí para decirte te amo. Él está aquí. ¿Por qué no le dice con sus labios? ¿Por qué no le dices te amo, Señor? Gracias. Gracias, Señor bendito. Qué bueno soy, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. 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 Para darte las gracias, Señor. Dile gracias. Ven, Javi, ayúdale a cantar a tu mamá. Jesús, ven. Gracias, Señor. Gracias.